antes, antes de que me halen la oreja. Profe, acuérdese de grabar. Entonces vamos a grabar, porque vamos a continuar entonces viendo las fuentes de rango constitucional, y ya vimos la Constitución, y empezamos a ver otras fuentes de rango constitucional. Concretamente, para poder orientarnos mejor, vamos a compartir ¿dónde está? En alguna parte de estar. No, ya va. Espérense un segundito, porque creo que esto lo tengo que buscar. Documento número 3. Esquema unificado. Aquí está el esquema unificado. Se me había apagado la computadora y entonces se me descuadró todo lo que tenía organizadito, ¿no? Ok. Entonces vamos a compartir. Ustedes están viendo, ¿verdad? El esquema. ¿Lo están viendo? Yo lo estoy viendo. Ok, bien. Entonces, aquí está. Empezamos a ver las fuentes de rango constitucional. Vimos todo lo que tiene que ver con la Constitución, su carácter normativo y eso. Y empezamos a ver como uno de los puntos dentro de ese gran tema, las fuentes de rango constitucional, empezamos a ver otras fuentes de rango constitucional. Yo les dije en ese momento que yo les proponía, yo consideraba pues que en Venezuela se había hablado o se había incluido dentro del nivel constitucional al menos a 3 o a 4 fuentes de derecho distintas, algunas de ellas más discutidas, otras menos discutidas, más aceptadas por todo el mundo. Pero que nosotros las íbamos a ver esas 4 y yo les digo, bueno, ¿de dónde surge la idea de que ellas tienen rango constitucional? ¿Cuál es el fundamento de ese pretendido rango constitucional? Y bueno, ¿y en qué consisten, no? Esas 4 otras fuentes de rango constitucional son, en primer lugar, las normas del denominado régimen transitorio, ya veremos en qué consiste. En segundo lugar, ¿y por qué? Así ve. Tratados internacionales sobre derechos humanos. En tercer lugar, la exposición de motivos de la Constitución de 1999. Y por último, las denominadas leyes constitucionales. En la clase pasada vimos la que está en la letra B, tratados internacionales sobre derechos humanos. Ya vimos que es la propia Constitución la que les atribuye a esos tratados internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos, les atribuye el rango constitucional y establece que son de aplicación inmediata y preferente. Quiere decir que esos tratados incluso derogan hasta la propia Constitución. En el caso de que la Constitución contenga unas normas sobre protección de derechos humanos que luego quedan obsoletas, que quedan un poco superadas por un tratado internacional firmado por Venezuela, del cual Venezuela es parte, y que contiene una forma, un nuevo tratado o un nuevo derecho humano que antes no se sabía que existía, pero que ahora ha sido consagrado como tal, o un derecho humano ya preexistente, pero con una forma de protección más intensa, más adecuada, más aceptable, entonces las normas anteriores de la Constitución quedan derogadas, o de las leyes, pues, eventualmente, quedan derogadas. Eso significa que ese tratado de derechos humanos tiene rango constitucional, porque si no, no tendría aptitud para derogar la Constitución. Bueno, eso ya está listo, eso ya lo vimos, ¿no? No hay prácticamente ninguna discusión que hacer, pues, porque es muy claro el fundamento de esta anomalía, podríamos decir, porque es una anomalía, es decir, es una norma que no emana del poder constituyente porque no ha sido aprobada por el pueblo, ni tampoco ha sido aprobada a través de los procedimientos ordinarios, normales, regulados en la propia Constitución para modificar la Constitución. No ha sido aprobado ni por enmienda constitucional, ni por reforma constitucional, y mucho menos por la Asamblea Nacional Constituyente. Y sin embargo, la propia Constitución dice que tienen rango constitucional. Entonces es una anomalía, podríamos decir,
pero esa anomalía tiene fundamento en el propio texto constitucional y así ha sido admitido por toda nuestra doctrina, todos los autores de derecho internacional público, de derecho constitucional, de derecho administrativo y también por el Tribunal Supremo. Entonces, ahí no hay mayor cosa que discutir. Solo saber, pues, entonces, que esos tratados de derechos humanos, de acuerdo con el principio de la progresividad de la protección de los derechos humanos, vienen a ocupar entonces un puesto al lado de la Constitución. Incluso sustituyen a la Constitución o la derogan en el caso de que sean más favorables en su manera de proteger un derecho humano. En segundo lugar, vimos la exposición de motivos de la Constitución del 99. Ya sabemos entonces, la Constitución del 99 fue aprobada por el pueblo, fue elaborado, su proyecto fue elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente del 99, que fue elegida para preparar un proyecto de constitución que sustituyera la Constitución del 61. Cumplió su cometido, hizo un proyecto de constitución, fue sometido a la consideración del pueblo, el pueblo lo aprobó el 15 de noviembre de 1999 en referéndum, pero la Asamblea Nacional Constituyente no suspendió sus actividades, continuó funcionando, lo cual era un contrasentido, porque ya había cumplido con su cometido, ¿no? De elaborar un proyecto de constitución y además con éxito porque había sido un proyecto aprobado. Sin embargo, se mantuvo en sesiones durante 3 o 4 meses más y, y al cabo de esos 3 o 4 meses, en abril creo que fue del 2000, envió a la Gaceta Oficial, a la imprenta nacional, el texto de la Constitución aprobada el 15 de diciembre del 99, con algunas modificaciones, algunos pequeños retoques, porque caramba, dijo esa Asamblea Nacional Constituyente, es que cuando se imprimió en diciembre del 99, se cometieron algunos errores tipográficos, o en el proyecto había un error, bueno, se sabe dónde estaban los errores, pero se dijo que había unos errores y había que entonces reimprimirla por error de copia, una cosa que a mi manera de ver un exabrupto, pues, porque lo que fue aprobado por el pueblo, fue aprobado por el pueblo, ya fue publicado y eso es así, esa es la Constitución, no puede venir un funcionario de tercera categoría como es la imprenta nacional a modificar el texto de la Constitución. Pero eso fue lo que se hizo, ¿no? Se modificó en algunos puntos de una manera más o menos inocua, sin mayor trascendencia, en otros sí, de una manera grave, porque cambió el sentido de algunas normas constitucionales que habían sido aprobadas por el pueblo. Pero las cambió, como les digo, pues unos funcionarios allí que ni nombres sabemos quiénes eran, y se publicó en abril del 2000 un nuevo texto constitucional muy parecido al aprobado en diciembre, pero con algunas modificaciones. Pero no solo eso, sino que además la Asamblea Nacional Constituyente insertó ahora, sin ninguna necesidad, una exposición de motivos. Sin necesidad, ¿por qué? Porque las exposiciones de motivos de las normas, de los proyectos de normas, las hace quien las elabora, quien tiene poder de elaborarlas, el proyectista, pues, elabora la exposición de motivos para explicarle a quien tiene el poder de aprobarlas por qué ese proyecto es como es y cuáles son las maravillas y las ventajas y las virtudes de ese proyecto para convencer a la autoridad dotada de potestad normativa de que las apruebe, de que apruebe el proyecto tal cual. Bueno, la autoridad dotada de potestad normativa, en este caso el pueblo, oye esas sugerencias y después las aprueba o no las aprueba tal cual. Ha podido el pueblo venezolano el 15 de diciembre no aprobar ese proyecto de constitución y no hubiera sido una nueva constitución. De tal manera que no necesitó el pueblo de una exposición de motivos para darle su visto bueno a ese proyecto. Pero resulta que la Asamblea Nacional Constituyente consideró que debía elaborar una exposición de motivos una vez que ya eso no tenía sentido, porque no tenía que convencer a nadie, ya esa constitución estaba aprobada. Entonces, uno se preguntaría, pero ¿y por qué? ¿Para qué una exposición de motivos? Bueno, léansela, yo les sugiero a ustedes que se lean
esa exposición de motivos, es una exposición de motivos simplemente muy sencilla, explicativa. En el capítulo tal va tal cosa, en el capítulo cual va tal otra cosa y ya. En otras no. En otras, la exposición de motivos establece normas. Tal cosa deberá ser entendida de esta manera y tal cosa a partir de ahora será así asado. Una norma que no está en el texto de la Constitución, está en la exposición de motivos. Entonces, esa es la interpretación malintencionada pues, de uno, ¿no? Piensa mal y acertarás, como dicen por allí, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente no introdujo en el texto de la Constitución algunas cosas que podían considerarse polémicas o se le olvidó, no sabemos. Y entonces, bueno, siguió funcionando justamente para hacerle trampa al constituyente, al pueblo, y meterle entonces camufladamente normas que no están en la Constitución. Entonces, y están en la exposición de motivos. Léanselo con objetividad y sin hacerle caso a lo que este malévolo de su profesor Urdaneta les está diciendo. Y ustedes después me dicen, no, profesor, eso no es verdad. La exposición de motivos es una simple exposición de motivos. O sí, tiene razón, tal artículo, tal párrafo de la exposición de motivos contiene una norma que no está dentro de la Constitución. Bueno, entonces, ¿cuál era la intención? De que por esa vía, normas que no son constitucionales fueran aplicadas posteriormente como si fueran normas constitucionales. O sea que a la exposición de motivos se le diera carácter de rango constitucional, de fuente de rango constitucional. Bueno, eso no cuajó. Eso no cuajó porque ni la doctrina patria, ni los autores, ni los aplicadores de la justicia, porque ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia, en alguna sentencia por allí uno ve que hacen referencia a la exposición. Es que la exposición de motivos dice tal y tal cosa, pero nunca es para aplicarla. Y por tanto, por cuanto la exposición de motivos dice tal cosa, yo decido así. No. O sea, nunca el Tribunal Supremo le ha acordado a la exposición de motivos de la Constitución del 99 el carácter de norma y menos de norma de rango constitucional. Pero yo se los pongo allí para que sepan, nunca sabe cuando de repente va a haber una sentencia por allí que diga que la exposición de motivos tiene valor normativo. Bueno, esas son dos ya, ¿no? En tercer lugar, vamos a la que yo tengo en el esquema como primera, las normas de régimen transitorio. La pongo en tercer lugar, es decir, las estoy explicando ahora en tercer lugar porque me doy cuenta ahora que para poder entender mejor esto, había que entender primero lo de la exposición de motivos, lo de la pervivencia de la Asamblea Nacional Constituyente, ya vamos a ver por qué. ¿Qué son esas normas de régimen transitorio? Bueno, esas normas del régimen transitorio, las abrevio así, eso está muy bien explicado en el libro de Peñasolís, ¿no? Esas normas del régimen transitorio es una manera de denominar unos decretos que fueron dictados por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 antes de aprobarse la Constitución del 99, o sea, cuando todavía estaba elaborando el proyecto de la Constitución, y después de haber sido aprobada la Constitución. Aquí están Valentina y Wilmer. Vamos a admitirlos también. Ustedes dirán, pero ¿y es que la Asamblea Nacional Constituyente podía dictar decretos? Bueno, recordemos en primer lugar que en ese momento, antes de la aprobación de la Constitución del 99, estaba vigente la Constitución del 61 y permanecería en vigencia hasta tanto no fuera derogada por el nuevo texto constitucional si era que el pueblo lo admitía. O sea, teóricamente la Constitución del 61 estuvo vigente hasta el 15 de diciembre de 1999. Yo creo que un poquito más. ¿Por qué? Porque ese texto, si bien fue aprobado el 15 de diciembre de 1999, no fue publicado en la Gaceta Oficial, sino como el 25 de diciembre, o el 28, por allí, o sea, a finales del diciembre. Fue publicado en la Gaceta Oficial. Y ya ustedes saben que hay un principio conforme al cual las normas tienen vigencia a partir del momento que son publicadas, salvo que ellas mismas indiquen una fecha posterior. Bueno, esa Constitución no fue aprobada sino 10 días después, 15 días después de haber sido aprobada por el pueblo.
Por lo tanto, durante todo ese tiempo seguía vigente la Constitución del 61. ¿Qué pasó entonces? Que la Asamblea Nacional Constituyente, en la interpretación que yo le doy también malévola, se dio cuenta, una vez aprobada la Constitución del 61, de la del 99, que había necesidad de aplicar algunas normas transitorias. Por ejemplo, en la Constitución del 99 hay una serie de normas transitorias. Hay normas transitorias, ustedes la pueden ver al final. Disposición transitoria número 1, número 2, número 3, y entonces hay una serie de cosas que se dicen ahí. Pero, por ejemplo, ahí no se establecía quién iba a ejercer el poder legislativo mientras no se eligiera la nueva Asamblea Nacional. ¿El Congreso seguía funcionando o no? Porque imaginemos que no se eligiera nunca la Asamblea Nacional. Por el principio de la continuidad administrativa, debería ser, o de la continuidad de los poderes públicos, ¿debería el Congreso seguir funcionando? Los gobernadores de estado, que de acuerdo con la Constitución del 99 debían ser electos, bueno, pero los anteriores, ¿qué pasa? O sea, que eran electos de una determinada manera. ¿Esos gobernadores seguían funcionando o no? No sé, pues hasta ese momento no había defensor del pueblo. Bueno, ¿quién ejercía las funciones del defensor del pueblo? Ahora ya la Corte Suprema de Justicia no existía, no iba a existir, sino el Tribunal Supremo de Justicia. Y mientras tanto, mientras se designaba a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia conforme a las normas de la Constitución nueva del 99, que no teníamos Tribunal Supremo. Se moría la Corte Suprema y entonces nos quedábamos sin tribunales, sin corte, etc. Es decir, había la necesidad de establecer una especie como de periodo transitorio, muchas de las cuales no fueron establecidas en las disposiciones transitorias de la Constitución del 99, como sí estaban en la del 61. La del 61, que había cambiado la estructura de la Corte Suprema, antes era una Corte Federal y una Corte de Casación, y eso había sido cambiado. Bueno, en la disposición, ahora era una Corte Suprema de Justicia con 3 salas. Bueno, la Constitución del 61 estableció una disposición transitoria. Mientras se dictan las normas de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la actual sala de casación, la actual Corte Federal y la actual Corte de Casación se unirán en un solo tribunal que se denominará Corte Suprema de Justicia. La sala tal será la sala cual, etc. O sea, ahí hubo una disposición que dijo que iba a pasar con aquellas Corte Federal y Corte de Casación. Bueno, en esta del 99 no se dijo nada que iba a pasar. ¿Cómo se transformaría la Corte Suprema en Tribunal Supremo? Bueno, entonces ya dentro de un ratico esto se va a suspender. Pero bueno, yo sigo hablando en el caso de que se corte, yo les mando. Entonces, profe. Diga, pregunte, Nederlin. Las normas de régimen transitorio son aquellas que van a regular situaciones determinadas en caso de que no haya un ente determinado. Ajá, fíjate. Las normas de régimen transitorio, ustedes las han visto muchas veces o las van a seguir viendo, siempre en cualquier nueva norma que se dicte. Una nueva norma que modifica una norma anterior suele tener unas disposiciones transitorias. ¿Por qué? Porque como la nueva norma crea entes nuevos o crea procedimientos nuevos o establece reglas que van a ser aplicadas a cosas que de repente están en decurso, que están siendo tramitadas, entonces es necesario, de acuerdo con eso, que el último capítulito se diga qué pasa con esas cosas que van a ser transformadas, con las situaciones que comenzaron desde antes, pero van a seguir, digamos, posteriormente y cuyo régimen fue modificado en la nueva norma. Eso es lo que se llama una norma transitoria. Una norma que no va a regir para siempre, sino que va a permitir el tránsito de la situación actual regida por una norma a la nueva situación regida por una nueva norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se cambia el lapso de prescripción. O sea, los delitos prescriben ahora, el delito de homicidio prescribe a los 5 años y antes era 10 años. Bueno, ¿qué pasa con los delitos que fueron cometidos antes?
de que entre en vigencia la nueva ley, ¿siguen prescribiendo a los 10 años o ahora van a prescribir a los 5? Porque, bueno, pero fueron cometidos antes, o sea que deberán seguirse rigiendo por la norma anterior. Bueno, pero bueno, en derecho penal se los explicarán ustedes también, porque ese es un tema importante en materia penal que rige aquellas que las nuevas normas se aplican en la medida en que son más favorables, pero las anteriores se aplican si son más favorables. Es decir, el tema, pues, digamos, de que la transitoriedad no puede perjudicar al reo, pues, o al delincuente, pues, o a quien se le va a aplicar una norma penal, ¿no? Bueno, eso es lo que es un régimen transitorio. En el caso concreto, lo que estamos hablando ahorita es algo que ocurrió muy concretamente en el tránsito entre la Constitución del 61 y la del 99. ¿Por qué? Porque había en ese tránsito, pues, la transitoriedad entre la Constitución del 61 y la del 99. A ese es a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, antes de eso no había normas de régimen transitorio en el 61, en el 48, etcétera. Todo estaba regulado en la Constitución. El problema está en que cuando pasamos de la Constitución del 61 a la del 99, habían cosas que no estaban reguladas en el régimen transitorio del propio texto constitucional. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente había, durante el tiempo que ya estaba funcionando para elaborar la Constitución, ya empezaron a anticipar cosas que ellos pensaban que debería aplicarse inmediatamente, aun cuando colidían con la Constitución del 61. Y dictaron 2, 3, 4 decretos, ya no me acuerdo cuántos, decretos que llamaron de régimen transitorio en materia judicial, por ejemplo. Empezaron a destituir jueces no como estaba previsto en la Constitución del 61, sino con una comisión de reforma judicial que, bueno, que creó la Asamblea Nacional Constituyente, un decreto. Un decreto que decía, se crea la comisión tal y cual. Y todo el mundo se preguntaba, pero ¿y de dónde saca esa Asamblea Nacional Constituyente el poder para dictar esas normas? Que además son unas normas que están contradiciendo a la Constitución del 61 y están modificando las leyes vigentes aprobadas por el Congreso. No pueden. O sea, lo podrán hacer una vez que se cambie la Constitución por una nueva, la del 99, y entonces de conformidad con esa nueva Constitución se harán las cosas que se quieran hacer. Pero mientras la Constitución del 61 esté vigente, sigue vigente, pues, y no puede ser modificada. Y la Asamblea Nacional Constituyente no puede dictar normas contra ella, ni contra las leyes vigentes. Bueno, eso era lo que pensaba el mundo jurídico venezolano. Pero algunas personas, entonces, intentaron recursos contra esos decretos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente. Joandris, hola, Joandris. Por inconstitucionales, por violar la Constitución del 61 y porque la Asamblea Nacional Constituyente de ese año no tenía poderes normativos. Ella lo que podía era preparar un proyecto de constitución, no elaborar normas que ella misma dictara. No tenía potestad normativa. Bueno, esos fueron los argumentos que se esgrimieron ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la época. Y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la época consideró que estaban bien, que esos decretos estaban bien y que tenían rango constitucional, que la Asamblea Nacional Constituyente sí tenía ese poder, aun cuando nadie se lo había dado. Pero bueno, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia consideró que sí podía dictar esos decretos, aun cuando violaran la Constitución y aun cuando violentaran las leyes vigentes, ¿no? Eso fue muy discutido. De hecho, hubo una magistrada la presidenta de la Sala Político-Administrativa que renunció. Dijo, esto es el suicidio. Nosotros estamos, ¿qué es eso? Nosotros estamos dándole poderes a esa Asamblea Nacional Constituyente sin que los tenga. Y ahorita está haciendo esto, pero más adelante hace otras cosas peores y bueno, y ya dijimos que tienen rango constitucional. Entonces, bueno, o sea, repito, pues fue una cosa muy cuestionada, muy discutida en su momento, pero bueno, pero el poder se impuso, pues, ¿no? Y terminó, entonces, el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que era el máximo tribunal en ese momento, fue de que esos decretos, porque eran transitorios, porque iban transitando hacia la nueva situación, aun cuando todavía no sabíamos cuál era, porque no había todavía nueva constitución,
eran de rango constitucional. Bueno, eso que ocurrió antes de la aprobación de la Constitución continuó existiendo después que se aprobó la Constitución. El 15 de diciembre se aprueba la Constitución del 99 y la Asamblea Nacional Constituyente continúa funcionando, lo que les decía antes, ¿no? Y antes de modificar la Constitución en abril, o sea, 4 meses después, a través de esa pretendida reimpresión por error material y con la inclusión de la exposición de motivos, dictó el mismo día que se publica la Constitución del 99 para que entre en vigencia, se dicta un decreto de la transición de los poderes públicos. Algo así, no me acuerdo ahorita muy bien, tendría que buscar el nombre, ¿no? Pero bueno, ustedes lo buscan y por ahí está. Ya eso no está vigente, pues. Pero en el momento fue un decreto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente donde se insertaron una serie de normas transitorias que no estaban en el texto de la Constitución, que las agregaron pues después, ¿no? Tales como disolver el Congreso. Artículo 2, se disuelve el Congreso, a su casa todos los diputados. Artículo 3, se disuelve la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo? Si eso no está en la Constitución. Pero bueno, sí la disolvieron. Artículo 4, se nombra el nuevo Tribunal Supremo. Gustavo Urdaneta, Pedrico de los Palotes y tal van para la sala constitucional. Menganito y Menganito y Menganito van para la sala político-administrativa.